Reconstruir un vidrio roto parece una tarea imposible. Como imposible luce recuperar la confianza del bolívar y desdolarizar la economía en Venezuela. Tienes un tema de desconfianza, el ahorro en la moneda local. Y eso es mucho más difícil de combatir que con regulaciones y, digamos, obligando al ciudadano común a ahorrar en la moneda local, porque eso sí va a ser imposible de imponer. Esa es la tarea que planteó Nicolás Maduro, desplazar la fuerza del dólar, pero no con el bolívar, sino con otro tipo de moneda digital, respaldada por oro. De desdolarización del comercio mundial, que pueda haber una canasta de monedas que se mueva. Ahí está los BRICS, la organización de los BRICS. De frente a lo que plantea el gobierno nacional, el economista Palacios opina que desdolarizar a Venezuela es posible, pero requeriría un proceso complejo y gradual. Tome la confianza en tu moneda y es a través de la aplicación de políticas que más que controlar o regular generen algo que no es regulable o no es normativo, que es cómo traduces la confianza desde las instituciones en que la gente puede ahorrar en la moneda local y que va a estar bien. Y va a estar bajo control y va a ser responsable la autoridad monetaria en cómo va a regular esa moneda, ¿no? La gente en la calle ve con cierta cautela el planteamiento de desdolarizar a Venezuela. 2, 3 años para acá, al activar o a permitir las negociaciones en dólares, el auge de la economía ha surgido. Ahora, quitarlo y volver atrás es un retroceso total, pues. O sea, ¿cómo tú vas a quitarle una moneda que a nivel nacional es como que en Ciudad Bolívar no se va a pagar con oro? Porque sabemos muy bien que en Ciudad Bolívar pagas con peso en oro. O sea, es absurdo. Una vez más, es donde tú ves el nivel de estudio que tiene el tipo. O sea, te metes en un lado que no sabes, hermano. No puedes quitarle una moneda que a nivel internacional se usa. ¿Qué vas a hacer cuando vayas a vender tus productos? ¿Qué los vas a pagar en bolívares? Bueno, tienen que revalorizar la moneda y eso es muy difícil, porque eso es un problema político, económico y social. Ya se murió desde hace rato, perdió su valor, así que tenemos que seguir usando la moneda. Más bien lo que se debe hacer es terminar por una y poner a todo el mundo en dólares y que le paguen a uno también dólares. Lo cierto es que muchos expertos consideran que la dolarización no es la solución definitiva, pues no resuelve los problemas estructurales que afectan la economía venezolana, como la falta de inversión, la corrupción y la dependencia del petróleo. Desdolarizar la economía, la nueva idea de Maduro luego de 4 años con el dólar estadounidense como moneda de circulación nacional de facto. ¿Es posible avanzar con este planteamiento? ¿Qué consecuencias traería para la ya golpeada economía venezolana? Lo vamos a revisar con Antonio de la Cruz, quien es director ejecutivo de Interamérica Trends. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Hilario. Un placer estar siempre contigo en tu programa. Lo que sí me gustaría empezar reflexionando sobre lo que ha sido el aprendizaje de la propia población con relación al tema de la devaluación, la moneda local, monedas pues como la estadounidense, el dólar americano, porque recuerdo en algún momento de la historia de nuestro país cuando uno hablaba de la devaluación, del control cambiario, la gente incluso te decía, pero a mí qué me importa el dólar, si yo gano en bolívares y todo lo que yo hago es en bolívares. Y fíjate que ahora se defiende porque es lo que más o menos a la gente le da la percepción de algo de estabilidad, de algo de beneficio versus una moneda local lamentablemente, bueno, ya sin valor. Así es. ¿Qué ocurrió? Cuando Maduro toma la decisión de dolarizar la economía, veníamos en una caída libre, recordemos, del Producto Interno Bruto y a la vez veníamos con una hiperinflación muy alta. Entonces, para frenar esa hiperinflación, la decisión que tomó el equipo económico que asesora a Maduro fue básicamente recomendarle que dolarizarla la economía para poder tener, porque cuando dolarizas, reduces la masa monetaria en bolívares, utilizas el dólar como la moneda de transacción interna y ello te permite bajar la inflación, que fue cuando vimos el ciclo, que empezamos a ver que la hiperinflación fue superada. Y entonces Maduro se anotó como un gran logro para él de que había controlado la hiperinflación, pero fue a través de la dolarización de la economía. Si él no hubiera dolarizado la economía, estaríamos en una hiperinflación todavía, porque él ¿qué hace? Él financia el gasto público emitiendo bolívares. Entonces, al tener que los precios se fijan en dólares, al tener remesas internacionales alrededor de unos 3.000 millones, la gente en Venezuela a través de los que estamos en el exterior, al tener ingresos
por parte de exportaciones petroleras que también ingresan y a tener una economía informal, ilegítima, perdón, que mueve el dólar también, que son todos los negocios del oro, del contrabando de gasolina, de los diamantes, todo eso también está en la economía moviéndose en dólares. Entonces, al tener esa masa de dinero en dólares moviéndose en la economía, le permitió controlarla. ¿Qué ocurre? Que no tiene suficientes dólares en el Banco Central para seguir sosteniendo la relación Bolívar-dólar, y entonces ahora se le ocurre, no puedo fijar mis transacciones de bienes en dólares porque no lo puedo controlar, y ve que le está generando una situación muy difícil en términos de poder aumentar salario, de poder controlar lo que estamos observando, que ya hoy se encuentra esa relación Bolívar-dólar alrededor de 27 y que tiende a volver a disparar otra vez en Venezuela. Claro, pero hay varias cosas que me gustaría que revisáramos al regreso, porque además cuando refiere de que definitivamente el régimen decidió pues adoptar el dólar como moneda para protegerse ante esa hiperinflación que se tenía, obviamente también permitir que se mantuviese la dinámica en el país, pero de recuerdo que hubo un hecho en particular que aceleró todo eso y que fue el apagón nacional del 2019, donde sencillamente no había manera sino sacar lo que la gente tenía en efectivo, en dólares, y me acuerdo que además en esa economía informal se comenzó a transar así. Y a partir de ahí se estableció y obviamente se empezó también a permitir que esto ocurriera sin los controles que habían antes, que incluso hasta nos podían llevar presos. No sé si usted recuerda que no podíamos ni mencionar el tema de la moneda del mercado negro, eso estaba absolutamente penalizado. Ahora vemos entonces que echamos para atrás este proceso, incluso desde el año pasado con el impuesto a las transacciones en dólares, que le metió un freno de mano. Ya esto de ahora está evidenciando que, como dice usted, no le conviene. Pero igual ya venía desde el año pasado metiendo un freno de mano con el impuesto, que sin duda ocurrió. En unos minutos me gustaría que habláramos de cuál era la intención hace unos meses. Porque cuando tú sientes que medianamente el país está dinamizándose, el régimen decide otra vez frenar esta, aunque sea percepción de mejoría. En unos minutos su punto de vista. Parte final del programa con el analista político y director ejecutivo de Interamérica Trends, Antonio de la Cruz. Es un planteamiento muy largo para su respuesta, porque al final no se entiende. Cuando medianamente la gente siente que hay algo de dinámica comercial, en general económica, a través del uso, por ejemplo, de esta moneda estadounidense, el gobierno decide un impuesto a las transacciones en dólares y luego ahora también este anuncio que usted explica mejor que yo. Pero ¿por qué? Esto no lo termino de entender. Lo hace básicamente por un efecto político. ¿En qué sentido? No tiene dólares, por lo tanto no puede jugar con la base de dólares. La masa monetaria hoy, el 50% de las transacciones comerciales en el país se hacen en dólares. ¿Okay? Y tiene cada vez más relevancia. Los depósitos de la banca, que es otra parte importante, ya están cerca de la mitad. Son en dólares, y el circulante de dinero efectivo en Venezuela en dólares es 5 veces más que en bolívares. Entonces, él se encuentra que el dólar, de alguna manera, al no tener una política económica de crecimiento, de buscar cómo generar esos ingresos, pues tendría que ser por las exportaciones venezolanas, porque ya el dólar ilícito que circula en la economía, que es el lavado de los bienes, y además con esa lucha anticorrupción, entre comillas, ha también limitado el flujo de dólares dentro de la economía. Él necesita irse a bolívares para poder volver a disparar la creación de masa de dinero en bolívares y poder aumentar salarios, poder hacer, aunque tenga una repercusión en la inflación. ¿Okay? Entonces, él está jugando ahorita a poder dar una señal de que mejora los salarios internamente dentro del país en bolívares, porque hoy cuando hablamos de salario decimos son $5. Si le quitamos el anclaje, podríamos estar hablando de miles de bolívares, y entonces empezamos otra vez a transitar ese camino. Entonces, él lo que está planteando básicamente es decir, me tengo que deslastrar del dólar porque no me deja hacer la parte del populismo que está acostumbrado a hacer, sobre todo en procesos electorales. Pero es relativo, porque también la percepción de la gente es que ante ese permiso que se empezó a dar al uso de la moneda estadounidense, sin tanto control, sin incluso la persecución o la amenaza hasta de cárcel, por solo mencionar, por ejemplo, este tema del dólar, ahí
la gente comenzó como a sentir que había algo de alivio, incluso hasta algunos reportaron, por ejemplo, lo de la mejoría económica, ya había ilusión, esperanza, y mucha gente de todos los niveles socioeconómicos, pues ya emprendiendo, haciendo de diferentes maneras, varios trabajos, pero con el beneficio en dólares. Entonces, no entiendo por qué desde el punto de vista de percepción era positiva. Incluso yo llegaba hasta a reflexionar sobre eso y decía, si esto sigue así, si llega a mejorar la economía, en algún momento podrán decir, no importa que no haya cambio político porque se logró por lo menos el bienestar económico. Es correcto, pero que recordemos cómo estaba la relación Bolívar-dólar en ese momento. Recordemos que le quitaron los ceros y estaba una relación de 4 bolívares por $1. Entonces tenías un salario básico más o menos en los 30, $35 y se movía una economía en la que tú podías navegarla con esa relación. Pero cuando empieza que esa relación Bolívar-dólar, y fue a partir del año pasado, a dispararse y empieza a tener dificultades, entonces empieza a ver cómo resuelvo la situación interna. Entonces, no tengo más ingreso en dólares, tengo mis bolívares que lo puedo hacer financiando el déficit a través del Banco Central. Hoy, en la economía venezolana, la divisa circula en el país mucho más en masa monetaria, lo que se conoce como M2, que el mismo bolívar. Entonces, esa disparidad, esa brecha es la que lo tiene. ¿Cómo buscar esa solución? Entonces, propongo volver a desdolarizar la economía, cosa que no le es fácil por lo que estás diciendo, porque no hay confianza en el bolívar, la gente no ahorra en bolívares, y entonces ahí va a tener que ver cómo convencer a la gente de que vuelva a regresar a los bolívares cuando no está acostumbrado en estos momentos, sino a transar en dólares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver de acuerdo a los anuncios que se vienen haciendo, esa política que uno no entiende, pero que bueno, que al final se vende como una política de Estado económica? ¿Qué es lo que se va a percibir y a vivir en los próximos meses en Venezuela? Yo creo que él ha apostado siempre a que las exportaciones petroleras, y haya habido una insistencia, y acaban de anunciar que van a llegar al 1.000.000 de barriles otra vez de producción para poder exportar alrededor de unos 800.000 barriles, pero que no es realizable. Eso no se alcanza en este año, porque las inversiones que se necesitan no las tienen ni el Estado ni las empresas que están yendo hoy como Chevron. Entonces, apuesta a tener un mayor ingreso por exportaciones petroleras para tener dólares, apuesta porque el mercado asiático cada vez lo está ocupando más Rusia después de las sanciones europeas a el crudo ruso. Entonces apuesta que ese crudo que hoy va a ir siendo desplazado, está siendo desplazado en China, vaya a Estados Unidos y a Europa. Y ese mecanismo él está calculando que le genere los suficientes ingresos en divisas para poder volver a jugar con ese escenario de dólares. Lo que ocurre es que ya el negocio por los ingresos por la parte ilícita ya llegó a su máxima expresión, que es alrededor de unos 7.000, 8.000 millones de dólares, que no le genera una solución interna. Tiene que buscar entonces exportaciones, la que no tiene en este momento, y por eso está amarrado. Maduro no ha aumentado el salario porque no tiene cómo hacerlo, no tiene ingresos, y por eso está trancado. Y entonces lanza la desdolarización como un mecanismo para que la gente empiece a creer que es posible, pero no es aceptado hoy por una población que no tiene confianza en el bolívar. Por eso le decía que yo no sé si eso puede ser favorable, más bien contraproducente para él y de cara a una campaña electoral que se avecina, por ejemplo, para el 2024. Y ahí también la sugerencia para terminar con relación a las empresas, porque dentro de lo que acaba de explicar, incluso yo asomaba también de esas distorsiones económicas nada fáciles de manejar cuando se quiere emprender en Venezuela. ¿Qué sugerencia hace? ¿Cómo se planifica en un país como Venezuela, en el que poco se contempla y todo lo contrario se sabotea mucho de las iniciativas, además, que pueden favorecer el desarrollo tan anhelado del país? En este momento, la planificación para poder recuperar las inversiones que hay en el país, vuelves a sostenerla. Nadie se va a motivar ante este escenario que está planteando Maduro para poder ir a invertir en Venezuela, porque no tienes un escenario estable en términos de cómo vas a manejar tus inversiones en dólares y cómo van a ser retribuidas hacia ti. Pues si me obliga y pones una ley en que tengo que ir otra vez a utilizar el bolívar y sancionar el dólar,
¿verdad? Entonces no me interesa invertir en ese país. Entonces Claro. vamos a volver a ver una economía que va a entrar en posiblemente una recesión. Si se logra en este trimestre no vuelve a crecer, vamos a volver a entrar en una recesión posible en lo que viene del año. Qué cuesta arriba, qué difícil. Gracias por haber estado con nosotros, Antonio de la Cruz, analista político, director ejecutivo de Interamérica Trends, hablando desde Washington. A ustedes gracias por su compañía.